En el episodio anterior dejamos el DeLorean en un bucle infinito. Con Atrapado en el Tiempo, el cine había dejado claro que el mayor problema del viaje temporal no es la máquina, somos nosotros. Decisiones repetidas, errores reincidentes, la fantasía de que, si nos dan otra oportunidad, lo haremos mejor. Sí. Pero claro, estamos en los años 90 y los 90 no saben estarse quietos con una idea así. ¿Es eso cierto? Porque si el tiempo puede repetirse, romperse, venderse o explotarse, alguien, tarde o temprano, iba a intentar aprovecharse de él. No me lo creo. Y cuando alguien hace trampas, la solución parece fácil. Pongamos policías. Así que no perdamos tiempo, arrancamos otra vez el DeLorean, ajustamos coordenadas y damos un pequeño salto hasta 1994. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de... En 1994 alguien comete el crimen perfecto. No deja huellas, no hay arma, no hay escena del crimen, porque lo comete ayer. Un senador pierde una elección y decide volver atrás para ganarla. Cuando el poder descubre que puede reescribir el pasado, la democracia deja de ser historia, se convierte en botín. Y cuando el pasado se convierte en botín, necesitas algo más que leyes, necesitas jurisdicción temporal, necesitas a Jean-Claude Van Damme. Yo peleé 10 asaltos con el mismísimo John L. Sullivan. Yo vi a Tyson ganar a Spinks en la tele. Así nace la Comisión de Control del Tiempo. Se llamará Comisión de Defensa del Tiempo o CDT. Un nuevo tipo de policía. No persiguen asesinos, persiguen hombres que quieren alterar el curso del mundo. No arrestan criminales, arrestan versiones alternativas del poder. Se le acusa de haber violado el código de la CDT, viaje en el tiempo con intención de alterar el futuro. Esta vez no vamos a repetir el día, no vamos a aprender una lección romántica. Esta vez vamos a impedir un golpe de estado ayer. ¿Has oído hablar alguna vez de Aaron Macomb? ¿El senador Macomb? A mediados de los 90, el cine ya tenía claro que si el viaje en el tiempo existiera de verdad, no acabaría en aventuras románticas ni en héroes improvisados, acabaría en corrupción. Chorradas. No lo entiendes. Va a ser presidente. Está haciendo esto para financiar su campaña. Además, controla a la mayoría de la gente con la que trabajamos. Y para eso llega Time Cop, una película que parte de una idea tan simple como real. Si puedes viajar al pasado, alguien va a usarlo para delinquir. Viajar en el tiempo es una manera muy fácil de obtener dinero. La película está basada en Time Cop, una historia creada por Mike Richardson, ¡Hola! escrita por Mark Verheiden ¡Hola! y dibujada por Ron Randall, ¡Hola! que apareció en el cómic de antología de Dark Horse Comics. En este mundo existe una agencia gubernamental dedicada exclusivamente a vigilar la línea temporal. Su trabajo es impedir que criminales viajen al pasado para enriquecerse, ganar elecciones, manipular mercados o reescribir la historia a su favor. No se puede ir hacia el futuro porque este aún no ha tenido lugar, pero sí se puede ir hacia atrás y ahí es donde surge el problema. Sería muy grave retroceder y cambiar algún hecho histórico. Sería catastrófico. Aquí entra en acción Jean-Claude Van Damme en uno de los papeles más interesantes de toda su carrera, y la verdad es que a mí me convence, no solo porque reparte hostias, que también, sino porque por primera vez se mueve en un terreno algo más complejo de lo habitual para él. Paradojas, dobles temporales, pérdidas personales y decisiones que no pueden deshacerse. Van Damme interpreta a Max Walker, un agente del tiempo que no solo persigue criminales temporales, sino que se ve arrastrado en medio de una trama corrupta de poder que implica incluso la muerte de su esposa. Y ahí es donde Time Cop gana peso. El tiempo no es solo una herramienta policial, es una herida abierta. Si yo no puedo viajar para salvarla, juro que ese miserable no podrá viajar para robar dinero. La película introduce reglas claras. No puedes encontrarte contigo mismo. Quieto, no se te ocurra tocarme. La misma materia no puede ocupar el mismo espacio. No puedes cambiar ciertos eventos sin consecuencias, y si lo haces, el universo te pasa factura. ¿Podrías hacerme un favor? Deja de comer esas malditas chocolatinas. Time Cop no es ciencia ficción filosófica, pero sí es ciencia ficción funcional, clara, directa y muy representativa del espíritu noventero. Acción, concepto potente y una sensación constante de que el tiempo, si no se vigila, se convierte en una arma peligrosísima. Ha cambiado el futuro. ¿A qué te refieres? Macomb está comprando la presidencia. No es la primera vez que eso ocurre. Es, sin duda, una de las películas más sólidas de Van Damme y probablemente la que mejor envejece de su filmografía de los 90 y una de mis preferidas de su carrera. No intenta ser más profunda de lo que es, pero entiende perfectamente su premisa. ¡Vamos a lanzarnos al pasado! ¡Hija!
y la explota hasta el final. Aquí el viaje en el tiempo no es fantasía, es jurisdicción, y si te sales de la línea, alguien vendrá a corregirte. Todo esto está muy bien y siempre apetece ver a Van Damme abriéndose de piernas, pero el cine empieza a darse cuenta de algo peor que el crimen. Algo imposible de patrullar. En Time Cop el viaje en el tiempo parecía, por fin, bajo control. Había normas, había vigilancia, había alguien asegurándose de que la historia no se desmadrara. El tiempo era peligroso, pero al menos parecía ordenable. Pero el cine de los 90 decide dar un último paso hacia algo mucho más inquietante. ¿Y si el tiempo no puede controlarse? ¿Y si todas esas reglas solo sirven para tranquilizarnos? Volvemos al DeLorean, ajustamos coordenadas una vez más y viajamos un año más para volver al pasado con doble sentido. El tiempo vuelve a convertirse en destino. Si en Time Cop todavía creíamos que el tiempo podía vigilarse, 12 monos llega para dinamitar esa idea sin piedad. La historia nos lleva a un futuro devastado por una pandemia que ha arrasado con la humanidad. 5.000 millones de personas murieron en 1996 y 97. Casi toda la población mundial. Solo sobrevivió el 1% de nosotros. Para intentar entender qué ocurrió y quizá evitarlo, un preso es enviado al pasado como parte de un experimento de viaje temporal tan desesperado como mal explicado. Solamente trato de recoger información para ayudar a la gente del presente a encontrar el origen del virus. Ese preso es James Cole, interpretado por Bruce Willis en uno de sus papeles más contenidos, inquietantes y vulnerables. Un hombre del futuro postapocalíptico viaja al pasado para impedir la propagación de un virus que exterminó a la humanidad, pero su intento lo conduce a cumplir inevitablemente el destino que trataba de evitar. A su lado, Brad Pitt, en un registro completamente desatado, dando vida a un personaje tan loco como divertido. Papel del cual creo que empezó a certificar que no solo era una cara bonita, ya que el mismo año que se estrenó 12 monos, también se estrenó esa joya llamada Seven. Y Madeleine Stowe como la doctora que intenta decidir si Cole es un viajero del tiempo o simplemente un loco fuera de toda duda. Él cree que viene del futuro. Ha vivido en un mundo fantástico, meticulosamente construido que se desintegra. Necesita ayuda. La película está dirigida por Terry Gilliam. ¡Hola! Y eso se nota desde el primer plano. Atmósfera sucia, planos aberrantes y diseño muy Jean-Pierre Jeunet y Marc Caro. ¡Hola! Aquí el viaje en el tiempo no es preciso, ni elegante, ni fiable. Ni siquiera estás seguro de que es viaje en el tiempo. Es caótico, doloroso y traumático. Estoy aquí por unos monos. ¿Monos? Monos, sí. Son 12. Los saltos temporales fallan, los recuerdos se mezclan y la línea entre la locura y la realidad se vuelve cada vez más borrosa. No vas a salvar al mundo. ¿Comprendes? Te estás engañando. Has construido todo eso a base de piezas sueltas en tu cabeza. No. Y todo esto no surge de la nada. Como ya se anunció en la primera entrega de esta serie de vídeos, 12 monos es una adaptación libre de La Jetée, el mítico cortometraje francés de Chris Marker, construido casi por completo a base de fotografías fijas. Una obra cumbre dentro del género y que, bajo mi punto de vista, es la referencia de la narrativa moderna de los viajes en el tiempo en el cine. Sí. De ahí toma su estructura fatalista, su obsesión con la memoria y su idea central. El viaje en el tiempo no sirve para cambiar el destino, sino para cumplirlo. Si no puedes cambiar nada porque ya ha ocurrido, al menos huele las flores. ¿Qué flores? Y ahí está la gran magia. Gillian no nos propone paradojas ni profecías autocumplidas forzadas. No hay coincidencias que resuelvan la trama. El aparente misterio de los 12 monos no es un truco arbitrario, es una falsa pista integrada en la causalidad. El destino no ocurre por casualidad, ocurre porque Cole está allí, porque debe estar ahí. Si no, no hay futuro posible. No puedo creer que todo lo que decimos o hacemos haya ocurrido ya. No podemos cambiar lo que va a ocurrir. Y si van a morir 5.000 millones de personas Es una estructura circular cerrada. El efecto es causa de sí mismo. No quiero conocer el futuro. Nos propone que no podemos escapar a lo ya escrito. Podemos ir a contracorriente, podremos observar el trayecto, pero nada más. Un bucle donde cada intento de escapar solo refuerza lo inevitable. De acuerdo, compra muchas cosas y serás un buen ciudadano. Pero si no compras muchas cosas, si no compras, ¿qué es lo que eres? Pregunto, ¿qué? Un enfermo mental.
Con 12 monos, el cine de los 90 da un giro definitivo hacia lo oscuro y lo existencial. El viaje en el tiempo va mutando a una condena escrita de antemano, un cierre incómodo, pesimista y una reflexión contundente. Quizá no estamos destinados a arreglar el mundo, solo estamos destinados a comprenderlo, cuando ya es demasiado tarde. 12 monos es una verdadera joya dentro del género, incomprendida, a veces incluso olvidada, pero una de las más importantes, influyentes y pesimistas en el género de viajes en el tiempo. Pero claro, es que viene de la GT, no podíamos esperar menos. Tuviste suerte de no acabar en el antiguo Egipto. 12 monos era un laberinto sin salida, confuso, paranoico, doloroso y profundamente fatalista. No hay certezas, no hay control, solo destino, memoria fracturada y la sensación de que cada salto te acercaba más, y no menos, al desastre. Pero el cine de mediados de los 90 decide girar el volante hacia la última frontera, porque si el tiempo puede ser condena, también puede convertirse en un frente de guerra. Volvemos al DeLorean, cambiamos de registro y dejamos la Tierra atrás. El viaje ya no es íntimo, ni caótico, ni psicológico. Ahora es estratégico, calculado, futurista. El tiempo deja de ser un laberinto para la mente y se convierte en un tablero donde se decide el futuro de civilizaciones enteras. Si 12 monos nos había dejado con la sensación de que el tiempo era un laberinto oscuro e incontrolable, Star Trek Primer Contacto cambia completamente las reglas del juego. Aquí el viaje en el tiempo ya no es destino ni locura, ni accidente absurdo, es estrategia militar a escala galáctica. Voy a cometer una violación directa de las órdenes. Si alguien de ustedes desea oponerse, que lo haga ahora. Quedará anotado en mi diario. La película arranca con la Federación enfrentándose a su enemigo más icónico y aterrador, los Borg. Una mente colmena que asimila civilizaciones enteras sin piedad. Ellos creen que un hombre que una vez fue capturado y asimilado por los Borg no debería estar en situación de volver a enfrentarse a ellos. Cuando los Borg deciden viajar al pasado para impedir el primer contacto entre humanos y vulcanos, el momento que dio origen a la Federación, la tripulación de la Enterprise, liderada por el Capitán Picard, no tiene más remedio que seguirlos. Población aproximada 9.000 millones. Todos Borg. Deben de haberlo hecho en el pasado. Retrocedieron y asimilaron la Tierra, cambiaron la historia. Resultado, la nave acaba en la Tierra del siglo XXI, justo antes del histórico vuelo de C. Frank Cochrane, el hombre que logró el primer salto a velocidad warp y que cambió el destino de la humanidad para siempre. Por favor, no me diga que todo es gracias a mí. Ya he oído bastante acerca del gran C. Frank Cochrane. No sé quién escribe sus libros de historia o de dónde sacan la información, pero tienen unas ideas muy curiosas sobre mí. Aquí el viaje temporal se convierte en algo distinto a todo lo que habíamos visto hasta ahora. No se trata de corregir errores personales ni de jugar con el pasado. Se trata de defender la historia misma. Un grupo de criaturas cibernéticas del futuro han viajado a través del tiempo para esclavizar a la raza humana. ¿Y ustedes vienen a evitarlo? Exacto. Picard y su tripulación deben lidiar con dos frentes a la vez, detener a los Borg dentro de la Enterprise que han viajado con ellos y asegurarse de que el primer contacto entre humanos y vulcanos ocurra tal como debe. Realmente son de otro mundo. Y querrán conocer al hombre que pilotó esa nave. Aquí volvemos a la filosofía de Regreso al Futuro, pero en vez de salvar a tus padres, salvas a toda la humanidad. Creo que debemos decirle la verdad. Si lo hacemos, la línea del tiempo... ¿Del tiempo? Ahora no hay tiempo para discutir sobre el tiempo. Ya no tenemos tiempo. El tiempo se vuelve campo de batalla, pero también escenario de esperanza. Si ese momento falla, no hay federación, no hay utopía futura, no hay flota estelar. Dentro de la franquicia, esta película marca un punto de inflexión. Aunque Star Trek ya había jugado con viajes temporales antes en el cine, véase Star Trek 4, que ya se comentó en episodios anteriores de Expediente V, un par de años antes de este primer contacto, apareció una entrega que enlaza a la tripulación clásica con la nueva. Hablamos de Star Trek La Próxima Generación, donde el tiempo se convertía en último escenario del Capitán Kirk. Sin embargo, la dejé fuera por no acaparar del todo el tema de los viajes en el tiempo, aunque sí digna de mencionarse aquí por ese tratamiento temporal de Kirk. En Star Trek Primer Contacto, el tiempo no es capricho ni curiosidad científica, es destino colectivo. La película mezcla acción, ciencia ficción dura y reflexión filosófica sin perder ritmo, convirtiendo el viaje en el tiempo en una cuestión de supervivencia histórica y ética. Y que la historia juzgue por sí misma. Menuda chorrada retórica. ¿Quién dijo eso? Usted, dentro de 10 años.
Después de años viendo el tiempo romperse, desviarse o castigarnos, Star Trek Primer Contacto propone algo distinto: proteger el pasado para salvar el futuro. Y con eso el género entra en una nueva fase. En Star Trek Primer Contacto, el viaje en el tiempo había dejado de ser caos para convertirse en estrategia. Historia que se protege, líneas temporales que se defienden y un futuro que depende de que el pasado ocurra exactamente como debe. Pero 1996 todavía tenía una última parada curiosa antes de avanzar. Ese mismo año apareció Doctor Who, la película, un intento de relanzar al Doctor en formato televisivo que también jugaba, como no, con viajes temporales, regeneraciones y paradojas. No se estrenó en cines y funciona más como pieza de transición dentro del universo Doctor Who que como hito del género, pero merece una mención rápida para no dejar el año vacío en nuestra línea temporal. Y ahora sí, arrancamos de nuevo el DeLorean, dejamos atrás la épica galáctica y bajamos de vuelta a la Tierra. Porque lo que viene en 1997 cambia completamente el registro. Ya no hablamos de proteger la historia ni de grandes conflictos cósmicos. Hablamos de una carretera desierta, un crimen y un bucle que se cierra como una trampa. El viaje en el tiempo pasa de ser estratégico a personal. Si Star Trek Primer Contacto había convertido el tiempo en un tablero estratégico y casi épico, Pánico en la carretera lo reduce a su mínima expresión y lo vuelve thriller. ¿Naves espaciales? No. ¿Borgs asimilando humanos? Quita. ¿Grandes dilemas históricos? Para nada. Aquí el viaje temporal ocurre en una carretera secundaria, con polvo, sudor y muy mala leche. La premisa es sencilla y perversa a la vez. Karen, una psicóloga criminal que acaba de vivir un episodio profesional nefasto, está tratando de olvidar la muerte de 5 rehenes que no pudo evitar y que pesan sobre su conciencia. En su viaje sufre un accidente que la deja varada en una carretera desierta de Texas. Al poco aparece Frank, junto con su esposa, y acepta que la lleve en coche. Sí, tienes un buen problema. Esto está machacado. Pronto descubre que Frank es violento e inestable hasta un punto extremo y preocupante. Acabo de tener una revelación que me ha dejado un poco triste. Tras un estallido de violencia en que la vida de Karen corre peligro, logra escapar de Frank hasta un laboratorio cercano donde un científico experimenta con una máquina capaz de retroceder unos minutos en el tiempo. Ahí fuera hay un asesino que me persigue. Cálmese. Está herida. Buscaré algo para curarla. ¡No! ¿Cómo se llama? Brian. Cuando el dispositivo se activa accidentalmente, Karen vuelve atrás en el tiempo e intenta evitar la tragedia, solo para descubrir que cada intento de cambiar los acontecimientos genera nuevas y peores consecuencias. ¿Te llamas Brian? ¿Aquí tienes algo que hace retroceder? A mí, por ejemplo. Yo no la conozco. Atrapada en un bucle de repeticiones cada vez más peligrosas, deberá encontrar la decisión correcta antes de que la situación se vuelva irreversible. Si lo que dice es cierto, yo no lo recordaría, porque no habría pasado aún. Cada vuelta atrás le permite cambiar pequeños detalles, advertir a alguien, tomar otra decisión, intentar escapar antes. Ya estuve aquí, me enviaste al pasado y reviví una pesadilla. Yo no la había visto en mi vida. Pero cada intento también genera nuevas consecuencias, nuevos errores y en muchos casos peores resultados. ¿Recuerdas el experimento en el que trabajo? ¿Ese jueguecito científico? Funciona. Volverás atrás. Cambiarás esto. Saldrás limpio, sin cargos. ¿En serio? ¡Mientes! Aquí el día de la marmota se vuelve más corto, más serio, más perturbador y más meh. Tenemos que volver otra vez. La película cuenta con James Belushi en el reparto, aportando una sensación extraña, ya que Belushi en esta cinta está muy lejos de su faceta puramente cómica. Es más, diría que por momentos hasta se ríe del personaje, aunque solo por esta rareza ya vale la pena verla. Podría mataros a los dos. Volver atrás 10 minutos y volveros a matar. Otra vez y otra y otra. ¡Ja! No hay grandes explicaciones técnicas, ni paradojas elaboradas, ni viajes a otras épocas, solo un bucle corto, brutal y claustrofóbico que convierte cada minuto en una partida de ajedrez contra un psicópata. Pánico en la carretera representa un tipo de viaje temporal muy noventero, acción y paranoia con regusto de serie B. Después de las grandes máquinas del tiempo, los policías temporales y las guerras históricas, el género puede ser igual de efectivo o más con una sola carretera, un coche y un bucle de minutos. Si Atrapado en el tiempo había convertido la repetición en comedia y reflexión personal, Pánico en la carretera la convierte en supervivencia y adrenalina pura.
El tiempo se vuelve una trampa de la que solo puedes salir si tomas la decisión correcta. El tiempo no te ofrecía épica, te ofrecía presión, cansancio y la sensación de que cada segundo podía ser el último. Pero 1998 decide dar un giro radical, sin abandonar esa misma idea central. El tiempo no como espectáculo, sino como urgencia. Solo que ahora la angustia ya no es silenciosa ni claustrofóbica, es pura adrenalina. Volvemos al DeLorean, cambiamos de continente y nos vamos a Alemania y revisitamos el mismo concepto de pánico en la carretera, pero al estilo europeo. No hay laboratorio escondido en un desierto, ni perturbado con cara de simpático. Lo que hay es un reloj que corre, un teléfono que no contesta y una mujer que empieza a correr como si su vida y la de su pareja dependiera de ello. El bucle ya no es una trampa inmóvil, se convierte en una carrera frenética. El tiempo deja de ser una jaula y pasa a ser una pista de atletismo. Si Pánico en la carretera convertía el viaje en el tiempo en una trampa claustrofóbica de minutos, Corre Lola Corre lo transforma en pura descarga de adrenalina. Esta es una de esas películas que entran por la escuadra porque no es un viaje en el tiempo estricto, pero sí de facto. Aquí no hay máquina del tiempo ni dispositivo futurista. Hay un teléfono que suena, un novio en problemas y 20 minutos para salvarlo todo. Pero no me creías, sigues con tu rollo de que el amor lo puede todo, pero no nos conseguirá 100.000 marcos en 20 minutos. ¿20 minutos? Sí, 20 minutos, Lola. Ronnie dijo a las 12 en la Torre de las Aguas, aquí al lado, en 20 minutos. Lola recibe una llamada desesperada de Manny. Ha perdido una bolsa con dinero perteneciente a criminales y si no consigue recuperarlo en menos de media hora, está muerto. Ayúdame, Lola. Ayúdame. No sé qué hacer. La solución es simple, sobre el papel. En la práctica es imposible. Lola empieza a correr. Y cada vez que falla, la película rebobina y le concede otra oportunidad. 3 intentos, 3 versiones del mismo recorrido. El mundo arcade de los 80 traído al cine. 3 realidades distintas nacidas de decisiones mínimas. Una mirada, un choque, un segundo perdido. Si te dijera que necesito tu ayuda, que la necesito más que nunca en toda mi vida, y que tú eres el único que me puede ayudar, ¿me ayudarías? Tienes un aspecto horrible. La película mezcla cine, videoclip, animación y música electrónica en una propuesta eléctrica que captura perfectamente el pulso de finales de los 90 y donde el cine se vio muy influenciado por la MTV. ¡Es mi novio desde hace más de un año! Yo ni le conozco. ¿Y por qué morirás? ¡Eso da igual! El motor narrativo es el tiempo, pero el alma es el ritmo. Claro que te ayudaré. Te acompañaré a la salida, te irás a casa y te acostarás. Y diré a tu madre que hoy no voy a volver a casa. Mañana tampoco pienso ir y pasado tampoco. Porque tengo intención de abandonaros. Voy a casarme con otra mujer. Franca Potente interpreta a Lola, con una energía casi mítica, pelo rojo ardiendo por Berlín, mientras su novio está atrapado entre el pánico y la mala suerte. Aquí el viaje temporal no busca corregir la historia ni castigar al protagonista, busca explorar una idea muy concreta, cómo pequeños cambios generan consecuencias gigantescas. El efecto mariposa en estado frenético. Cada carrera de Lola es distinta, personas que conoce, accidentes que provoca, destinos que altera. Vas a venir conmigo. ¿Acaso te has vuelto loca? ¿Quién te has creído que eres? ¡A callar! Y la película convierte esos cruces en pequeñas cápsulas de vidas alternativas que nacen y mueren en segundos. Si Atrapado en el tiempo usaba el bucle para reflexionar sobre la moral y Pánico en la carretera lo usaba para la supervivencia, Corre Lola Corre lo convierte en experimento cinético. El tiempo aquí es un tablero de posibilidades en movimiento constante. Dentro de esta línea temporal, la película marca un punto clave. El viaje temporal se vuelve estilístico, moderno y profundamente conectado con la cultura de su época. Tecnología, velocidad, azar, música y caos urbano. Los 90 en estado puro. Una obra vertiginosa, hipnótica y absolutamente noventera en el que el tiempo también puede ser puro impulso vital. Y después de esta carrera, el género no volverá a ser tan rápido. En Corre Lola Corre, el tiempo era velocidad pura. 20 minutos, 3 intentos, un cuerpo corriendo al límite y decisiones que cambiaban vidas en segundos. El bucle no era una jaula ni una condena, era impulso, ritmo y azar. El tiempo como energía en movimiento constante. Por fin llegas, tesoro. La década de los 90 abrió un camino bifurcado en los viajes en el tiempo. Por un lado se centraba en una ciencia ficción que se esforzaba en poner más acción blockbuster. Por el otro, el foco estuvo en la comedia sin filtros ni preocupaciones, con el único objetivo de divertir.
Y entre medias de estas dos focalizaciones, una fusión de comedia y filosofía que nos propuso Atrapado en el tiempo, que se percibe como la antesala de lo que vendría después. Pero a partir de los 2000, el género abre nuevas puertas, nuevas sensaciones y nuevos enfoques que harán que los viajes en el tiempo se vuelvan más serios, más oscuros y más filosóficos. Aquí es donde vamos a detener el DeLorean, justo antes de cruzar el cambio de milenio, y es que a partir de los 2000 el viaje en el tiempo se vuelve más personal, y ahora, justo cuando el siglo XX está a punto de apagarse, el cine empieza a tomarse más en serio eso de viajar en el tiempo. Hoy tampoco te voy a pedir que te suscribas ni le des a me gusta, porque mi perra lleva puesta una placa de la Comisión de Control del Tiempo, está haciendo el split de piernas y me exige volver a mi línea temporal correcta. Esto quizás lo haga en el próximo vídeo. Vaya, que el split es marca registrada de Van Damme. A ver si te vas a hacer daño. Que no, que esta sí es mi época correcta. Será mejor que se vaya de aquí. Ya no hay nada que hacer. Esto se acabó.